8:19. La filosofía de Tribuna RCN es que puedan escuchar la voz de las candidatas y los candidatos de los distintos lugares del espectro político, de las distintas orientaciones. Hacer campaña en Colombia se ha vuelto muy difícil. Hay regiones donde no van a poder ir los candidatos, hay una enorme polarización que lleva a que solo unos oigan a unos y otros oigan solo a otros, y Tribuna es un espacio concebido por estos medios para que desde un espíritu de pluralismo puedan tener ilustración a la hora de emitir el voto. La regla es súper sencilla. Es que los periodistas de nuestros medios tienen toda la libertad para hacer todas las preguntas y los entrevistados tienen toda la libertad para contestar como mejor lo consideren. Ellos contestan como en una tribuna, como cuando alguien se para en una plaza a echar un discurso, ahí dice lo que considera. ¿Y quiénes deciden? Ustedes, los oyentes. Y nuestro chat está abierto y los leemos, los oímos, sabemos en cada entrevista cómo se nutre esa conversación, y es el propósito cuando Colombia se apresta en el 2026 a tomar una decisión absolutamente trascendental para el futuro del país. Saludamos a la doctora Susana Mohammad. Ella es precandidata presidencial del Pacto Histórico y es uno de los primeros nombres que ya se confirma para participar de la consulta del pacto que va a seleccionar un candidato que lleve esa divisa en procesos posteriores de aglutinamiento de la izquierda en Colombia y de sectores que han acompañado al presidente Petro, y luego con cara a la primera y a la segunda vuelta presidencial. Doctora Susana, bienvenida. Hola Juan, Darcy, a todos los compañeros de la mesa y a la audiencia. Susana Mohammad es politóloga de la Universidad de los Andes, magíster en desarrollo sostenible de la Universidad Stellenbosch. ¿Sí? ¿Pronuncié bien? Muy bien. Stellenbosch en Sudáfrica, fue ministra de Medio Ambiente del presidente Petro, fue concejal y en la alcaldía de Bogotá cumplió papeles muy destacados como secretaria de Ambiente y secretaria general. La doctora Susana Mohammad, y creo no equivocarme en esto, doctora Susana, lo dijimos desde que la nombraron ministra, usted ha sido una de las personas que ha estado más cerca del proyecto político de Gustavo Petro. Muy poquitos sobrevivieron la alcaldía y muy poquitos después de la alcaldía pasaron a la presidencia y muy poquitos sobrevivieron el gobierno hasta quedarse hasta el momento en el que consideraron que era hora de retirarse, y usted ha estado ahí siempre muy cerca de él. ¿Eso es correcto? Así es, cierto. Hemos hecho un trabajo de colaboración, porque hay que recordar que el presidente Gustavo Petro fue el primer político en Colombia que puso en la agenda pública el tema del cambio climático como una agenda principal. Y yo tuve la fortuna de tener eso como un objetivo de vida y poder crecer políticamente, pero también aportar en esa política pública durante la última década. ¿Cómo conoció a Gustavo Petro? Porque usted no venía del M-19, ¿cierto? No, yo en algún momento de mi vida decidí que para hacer esa transformación ambiental, lo que entendí es que eso era un problema de poder, que el modelo de desarrollo y sus consecuencias en la naturaleza y en la gente tenía que ver con un problema de poder, y por lo tanto era el ámbito de la política donde había que estar. Y yo entonces entré a militar voluntariamente como ciudadana en el Polo Democrático Alternativo. Yo fundé un nodo del Polo en el año 2006 en Holanda, donde vivía, y allí empecé mi militancia. Y cuando venía el segundo congreso del Polo, pusimos una carta afuera por mail de lo que pensábamos debería ser el partido con todos los compañeros de Holanda, y nos respondieron de Bogotá diciendo: mire, esta lista que va a ir a la delegación del Polo tiene estos planteamientos, y eran
prácticamente iguales, y dijimos, no, ese es nuestro combo en Colombia. Nos unimos y terminó siendo el sector que lideraba Gustavo Petro. Eso es cuando, justamente esa era la pregunta que le iba a hacer, eso es cuando en el polo estaban Carlos Gaviria, Gustavo Petro, unos que se han ido, unos que terminaron mal, otros que siguieron con Petro, los Moreno, Lucho Garzón, ese era ese... Robledo. Sí, Robledo. era el momento hace 20 años de la unidad de la izquierda, fíjese. Y cuando se rompe ese polo y estallan las divisiones entre, digamos, Gaviria y Petro, o luego Robledo entre y Petro y Petro. Robledo, ¿por qué decide quedarse con Petro? No, es que ese fue el sector donde yo aterricé ideológicamente y yo me quedé allí. O sea, usted sabe que la primera vez que yo fui a una reunión física en Bogotá y yo empecé a mirar quién estaba allí, habían profesores, gente que yo había leído en la universidad, defensores de derechos humanos que admiraba. Yo dije, no, este es mi combo. Y ya esa fue la tendencia política en la que me quedé y de ahí pues el destino siguió. Bueno, doctora Muhammad, ¿cómo hace usted para mantenerse en una colectividad y fiel a una persona como Gustavo Petro, que en el caso de las mujeres, por ejemplo, pues usted se fue del gobierno porque no estuvo de acuerdo con decisiones que tomó el presidente Gustavo Petro, que protegió a Armando Benedetti y por encima de lo que ustedes como mujeres se habían pedido? Que ha dicho cosas contra nosotras, las mujeres periodistas, que en este momento no tiene paridad de género, usted lo sabe muy bien, sí. No se ha roto. ¿Usted cómo hace con su conciencia para seguir ahí, seguir fiel y firme cuando tantas cosas en las que usted cree no se están cumpliendo? Bueno, lo primero que hay que decir es que hay una causa muy grande para mí, que es el tema de la crisis climática. Y yo creo que este es el sector político que ha abordado eso con más seriedad y donde yo además he construido por muchos años. Para mí el tema del feminismo fue algo que apareció en el ejercicio político. Digamos, yo no era feminista, yo sí soy ambientalista de raíz, pero feminista fue algo que apareció. Y recuerden que apareció cuando el candidato que definió el partido para la alcaldía de Bogotá fue Holman Morris. Y ahí había un grupo de feministas y yo empecé a procesar eso. Pero ¿cuál fue mi decisión política? Porque entendí que es una lucha sistemática en todas partes y sobre todo en la política y más en la política colombiana. La desventaja que tenemos las mujeres en el proceso político, en los partidos políticos es inmensa. Entonces muchas feministas en ese momento se fueron, digamos, en esa posición que también respeto de principios, pero yo dije, yo no le voy a dejar el espacio político a los que tienen esa lógica de que pueden pasar por la agenda de las mujeres. Entonces, para mí, mientras el cambio climático, el ambientalismo tiene un gran espacio político en el sector donde milito, el tema de las mujeres es una lucha y es una lucha que estoy dando desde adentro y es una lucha que estoy dando en la transformación del sistema político desde el partido en el que milito. Y o sea, usted es más ambientalista que feminista, entonces ahora eso pesa más. No, ahora yo me defino a ambas cosas porque fíjate que uno aprende que el sistema económico como se da hace una explotación brutal de la naturaleza, por eso estamos en crisis. Pero también en ese sistema económico las más explotadas son las mujeres. O sea, hay una correlación de los sistemas de explotación y opresión que van juntas, las mujeres y también la naturaleza. Entonces yo he llegado a una tendencia que se llama ecofeminismo y es en donde uno empieza a aprender las dos tendencias. Claro, donde uno se da cuenta que volver a cuidar la vida y tener la vida en el centro implica el empoderamiento de las mujeres. Doctora Susana, una de las cosas que más valoran los electores es la coherencia. Fue muy conmovedor ese Consejo de Ministros de febrero, donde usted lloró en el Consejo de Ministros y mucha gente incluso le aplaudió el hecho de que usted hubiera dicho, yo al lado de Benedetti no voy a permanecer sentada. ¿Por qué decidió, a pesar de su posición, de esa frase tan contundente, estar al lado de Benedetti un tiempo? Bueno, eso no es cierto. Porque yo renuncié, por si el presidente le pidió la renuncia a todo el gabinete y tratamos de hacer una reconfiguración. Él trató de hacer una reconfiguración. Yo solicité unas semanas adicionales porque había que terminar la COP16 en Roma y era una gran irresponsabilidad dejar eso así cuando faltaban porque 2 semanas. Porque además usted era presidenta. Yo era la presidenta y las negociaciones son complicadísimas. Logramos aprobar 100% de todas las decisiones de la COP en un esfuerzo diplomático en muchos meses. Y ahí, el 3 de marzo, yo salgo del gobierno como ministra de Ambiente. Y yo nunca regreso a ningún cargo. Lo que sí estuve fue en discusión pues
pues con el presidente en algo de verdad que yo le agradezco al presidente Petro, fue muy considerado ese diálogo político que tuvimos y al final llegamos a la conclusión de no continuar, pero yo sí hice un esfuerzo inmenso durante casi 6 semanas, él también, para yo continuar en el gobierno. La verdad yo quería continuar el gobierno a pesar de eso, pero finalmente pues no se dieron las condiciones, yo nunca regresé al gobierno. Hoy, si me permite la pregunta, cuando usted está en su casa viendo los noticieros o cuando está viendo la evolución del gobierno y ve a Armando Benedetti, que le ganó la pelea a Laura, y ve a Armando Benedetti que le ganó la pelea a Francia Márquez, el dueño del y poder. ve a Armando Benedetti que después de ese Consejo de Ministros se fortaleció más, ¿qué siente? ¿Qué siente? Y no le pregunto como dirigente política solamente, sino como mujer, como Pues persona ayer, que expresó esas opiniones, ¿qué siente? Ayer el presidente rodeado solo de hombres. Sí, uno pues siente que hay ahí como una incoherencia, pero para mí ha sido una experiencia importantísima, porque yo creo que durante todo mi proceso político yo estuve siempre al lado del presidente Petro, aportando mucho en lo técnico, ¿no? En la política pública, en el desarrollo, o sea, en cómo esas visiones brutales que el presidente Petro pone para la transformación pueden aterrizar en la práctica. Pero esta es la primera vez que tal vez me enfrento como una situación del manejo del poder político y las contradicciones del poder político dentro del sistema colombiano. Entonces, claro, al principio para mí era fue una gran tristeza, un gran guayabo, por decirlo de alguna forma, pero sí, hoy lo veo como un proceso de la dinámica de la política y me siento cada vez más empoderada. Es para contrarrestar eso en la dinámica misma del poder. Y por eso estoy afuera, por eso me lancé a la precandidatura, por eso estoy otra vez sobre las bases populares, por eso estoy trabajando con el empoderamiento de las mujeres, porque sistémicamente algo tiene que cambiar y queremos otro gobierno del cambio, pero no puede tener esas alianzas con esa política tradicional y no puede pasar por encima de las mujeres como pasa la política colombiana. Las mujeres es la última agenda, si hay que pasar pragmáticamente sobre ellas. ¿Este es un gobierno machista, doctora Susana? Sí, creo que la izquierda en general es machista, los partidos políticos de la izquierda son machistas, el gobierno ha sido machista y creo que hay un terreno gigantesco por construir, pero la sociedad también es absolutamente machista. Entonces eso se vuelve por eso una lucha de poder, se vuelve una lucha política. Doctora Susana, con los buenos días, le estoy saludando desde Medellín. Ajá. El presidente ayer dijo que lo estaban traicionando, algunos de sus ministros. Me gustaría saber su impresión sobre ellos, si él está siendo traicionado en este momento. Y casi que extiendo la pregunta, ¿por qué es tan difícil hacer equipo con Gustavo Petro? Bueno, yo creo que leyendo y conociendo un poco al presidente, a lo que él se refiere es que hay una promesa política hecha al pueblo, que para él realmente eso es un tema muy sagrado, porque además él fue el que se paró en yo no sé cuántas plazas públicas de frente, ¿sí? Es como una responsabilidad política con las bases populares. Y nosotros como primer gobierno progresista entramos a un Estado que está configurado sistemáticamente para el neoliberalismo. Fue una pelea muy dura. Yo lo describo como que usted se monta un barco, y vamos a decirlo muy gráficamente, se monta un barco pesadísimo, con una gran como momentum que va andando y va hacia la derecha ese barco. Ese barco va hacia la derecha y ha ido por 30 años hacia la derecha. Y usted, porque como gobierno popular ganó la presidencia en unas elecciones, trata de mover eso hacia otro sentido y el barco se mueve muy poquito. Se mueve, se logra, se avanza, pero muy poquito. Entonces yo creo que en esa lógica, yo pondría en ese contexto que el presidente se sienta traicionado, que no hayamos podido mover suficientemente el barco para cumplir, aunque se ha avanzado mucho y hay logros muy importantes del gobierno que rompen estructuras de poder tradicionales y que no eran representativas de las bases populares del país y que ahora empiezan a hacerlo. Es un proceso y entonces, mientras esto es un gobierno que va a cumplir apenas 3 años, pues estamos trabajando con burocracias que tienen 20 años, 15 años, 10 años, en otra lógica totalmente diferente. Ahora, creo que también lo dice frente a ministros y ministras que él trajo al gabinete que venían de otras tendencias políticas al principio del gobierno, en una lógica de apertura, de que esto fuera un gobierno de acuerdo nacional.
pero que tampoco en la perspectiva de él, y porque lo dijo muchas veces, se movieron ideológicamente hacia el programa de gobierno del presidente Petro, sino que siguieron un poco como en la misma lógica gubernamental del pasado. Inclusive en parte de esa primera etapa del gobierno nos clasificaban, nos despreciaban realmente muchos de esos ministros que tenían muchos gobiernos encima y nos decían: es que ustedes son unos activistas, ustedes son los junior, nos llegaron a decir, aquí estamos los senior, o sea, los que tenemos experiencia de cómo se gobierna. Sí, se gobierna de la lógica tradicional y esto es un cambio. Entonces, todo eso ha generado muchas tensiones y yo creo que es eso. Yo creo que el presidente habla de traición desde la perspectiva de la promesa que pusimos sobre el pueblo, y él tiene un afán y le queda poco tiempo de que la agenda avance más y de hacer todo lo posible y de ser audaces, pero en un sistema burocrático complejo y difícil. Habla de una vendetta, ¿no? Permítame sí, seguir con la traición, doña Susana, porque el presidente se queja de traición, pero a los ministros no los elige otra persona que él. Ya sabe usted que las responsabilidades políticas son con el latinajo o eligiendo o vigilando. Por tanto, ¿qué responsabilidad tiene el presidente? No, claro, él sabe que él es el último responsable y por eso tiene que tomar decisiones. Tiene que lograr de alguna forma que el barco se mueva, cumplir la promesa y abrir la grieta para que más gobiernos progresistas puedan venir a profundizar el programa y para que se pueda seguir avanzando. Entonces, él es impaciente, él viene de un espíritu revolucionario, él quiere ver las cosas materializarse y cambiar, y hay a veces en algunas agendas mucha frustración, pero yo creo que también el presidente, cuando tome eso, nos pasó mucho en Bogotá, cuando uno toma perspectiva un poco, y ahora que yo he podido tomar perspectiva al estar fuera, pues uno se da cuenta que sí han avanzado muchas cosas y que también ojalá se aprecie lo que se ha avanzado, porque ser funcionario en un gobierno de estos no es nada fácil, y yo sé que al final varias cosas se van a apreciar y se van a materializar, pero pues entiendo el afán del presidente. Hablemos del momento. Se va a una consulta en el mes de octubre con las personas del Pacto Histórico, don Gustavo Bolívar, de pronto Gloria Flores, quién sabe. Están pensando con Carolina Corcho, con María José Pizarro, con Camilo Romero y con Daniel Quintero. Daniel Quintero es una persona que, por ejemplo, Gustavo Bolívar no le gusta, va a participar en esa consulta, pero a él lo ha dicho claramente que no le gusta porque es una persona que está imputada. ¿Usted qué piensa de la participación de Daniel Quintero en esta consulta, que además él la reclama porque él fue uno de los fundadores del Pacto Histórico? Yo estoy de acuerdo con Bolívar. Yo creo que Daniel Quintero, mejor dicho, las instancias políticas del pacto, que van a haber instancias políticas, las precandidaturas, no solamente que uno diga que quiere, pues ese es el primer paso, sino que va a haber una revisión ética de principios y también de los antecedentes. Tiene que revisar con mucho cuidado la situación jurídica de Daniel Quintero. Yo creo que para el pacto... Perdóneme, la interrumpo ahí. Sí. ¿Puede pasar que en esas instancias del pacto digan... ¿No hay una habilitación para que Daniel Quintero participe? Sí, se tienen que dar todas las garantías para mirar a fondo la situación, pero es una decisión también política del pacto, yo con respeto, porque obviamente uno no puede condenar a nadie hasta que la justicia lo condene, pero pues no es la mejor punto político que el Pacto Histórico tenga una persona que está a punto de entrar a juicio por corrupción. A mí no me parecería que eso sería un mensaje pues claro políticamente para la ciudadanía. No es una decisión mía, se están buscando generar todas las reglas del juego para que esos factores se puedan tener en cuenta, y si compite, pues toca ganar, porque yo sí creo que el pacto se merece tener un candidato para la consulta interpartidista que represente los postulados políticos. Y si gana Daniel Quintero, si pasa las instancias y gana Daniel Quintero, que está cerca de Gustavo Bolívar. Sí, es el más el que tiene más poder, que hay que ver de dónde sale tanto poder. Ciegamente y lo apoyan. Hay que ir viendo cómo se desarrolla la contienda. Acuérdese que aquí la inscripción oficial a la consulta de candidatos es el 26 de septiembre. Es una campaña oficial muy corta, es una campaña de un mes, y uno va viendo y va midiendo cómo van las encuestas y qué va pasando en el pacto. Yo lo que le puedo hablar es de mi compromiso personal. Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que el candidato o candidata del pacto sea un candidato con el ADN progresista y de izquierda. Creo que nos merecemos históricamente que tengamos un candidato a nombre del pacto, un partido que están haciendo en la consulta interpartidista que nos represente. Si allá en el Frente Amplio
la socialdemocracia, el centro más pragmático, nos gana, que tengamos suficiente poder político para la negociación de ese Frente Amplio. Pero nosotros no podemos derrotarnos de entrada, no podemos terminar, y ahí ya hago un llamado a todos los ciudadanos simpatizantes del pacto, todos los militantes que van a votar, que es muy importante que el ADN nuestro sea representado de fondo. Para mí cualquiera de los compañeros y compañeras es un pacto que vamos a hacer, que gane, representa al pacto. Pero si yo veo que hay alguien que está utilizando, instrumentalizando al pacto, mi compromiso hasta donde yo pueda con mis capacidades, fuerzas, alianzas, etcétera, pues va a ser buscar, es uno de mis objetivos, que el candidato o candidata del pacto sea progresista. Doña Patricia Pardo, usted cierra estas entrevistas con preguntas rápidas para respuestas cortas. La primera, le pido que la resuma brevemente. Como en el amor, Susana, en la política a muchos nos han desilusionado. Una desilusión que le haya causado Gustavo Petro. No, pues fue transmitido en televisión nacional y públicamente. Ahí está. Entre mujeres, ¿con quién se sentaría a tomar un café para hablar de Colombia? ¿Con Vicky Dávila o con María Fernanda Cabal? Con las dos. ¿Qué palabra eliminaría del discurso político actual del país? Buena pregunta. Le ayudo. No, yo creo la verdad ¿Cuál? que hay que Enemigo, una cosa así. No, yo creo que la verdad hay que dar el debate político. O sea, el debate político hay que darlo ¿Con abiertamente. todas las palabras que se están usando? Creo que hay un llamado como al respeto al otro. Yo tal vez lo que haría un llamado, y es la forma que yo he practicado la política, es que uno puede atacar durísimo las ideas, los modelos, pero tratar de no atacar la dignidad de las personas. Yo le ayudo con una muñeca de la mafia. Sí. Sí, no. En sus propios términos, ¿cuál es la contaminación más grande que hoy inunda al gobierno? Yo creo que una alianza con la política tradicional que erosiona por dentro el mismo propósito del gobierno. Y la última, usted es amante de Mafalda. Una frase con la que en este momento usted se identifica, una frase de ese personaje que le Oiga, identifica. pero yo no sé dónde sacaron que yo soy amante de Mafalda. ¿No? No, pues me gusta, pero amante de Mafalda, sí, fan. No me acordaría de una frase ahorita. Bueno, ahí está. Susana Muhammad, muchas gracias por haber estado aquí, doctora Susana. Bueno, usted fue más fácil. Yo acá tenía las cifras de la transición energética, el déficit fiscal, las políticas públicas. Ya habrá tiempo. Ya tendremos tiempo para eso. Espero que podamos hablar un poco de esa situación del país. Gracias a ustedes. Claro que sí. Vale, un Aquí abrazo a estarán todos. abiertos estos micrófonos y como les decía al comienzo, de esto se trata Tribuna RCN, que nuestros oyentes puedan escuchar a los candidatos que vienen de todos los lugares del espectro político, de todos los lugares de cara a una elección en la que debe prevalecer la democracia. 8:42. Tribuna RCN, firmes con la democracia. La FM, periodismo para todos.